Siendo el único partido de oposición presente en esta reunión, quisiera poder hacer una intervención de fondo sobre los aspectos más importantes de este presupuesto y compartir con esta plenaria algunas diapositivas, unas gráficas. El primer punto para discutir acá, señor ministro, es que entre el año 2014 y el año 2015, en lo que va corrido, y lo que corresponde al presupuesto 2016, usted le ha dicho al país que este presupuesto genera confianza en los mercados y que la política fiscal del país genera confianza. Pero claramente podemos ver que en los últimos 2 años hemos tenido cerca de 6 modificaciones a los montos con los cuales se aprueba el presupuesto. Y la tendencia más preocupante, señor presidente, es que crece el funcionamiento y decrece la inversión. Es más, le preocupa a uno que el señor ministro diga que el servicio de la deuda no ha tenido un crecimiento protuberante cuando la evidencia demuestra que entre el año 2014 y el año 2015 el servicio de la deuda tuvo un aumento de 15%. Y si le sumamos el tenue aumento de 2% para el 2016, estamos hablando ya de 17% de aumento del servicio de deuda con estas enormes fluctuaciones en los montos, y eso sí que va a generar preocupación en los mercados, como ha ocurrido con Brasil. Por eso es importante también entrar a las expectativas de este presupuesto. Y la primera gran expectativa que debemos plantearnos acá es si es creíble y es sostenible. ¿Y cuáles son las expectativas de crecimiento con las que se ha configurado el presupuesto del año 2016? Hemos visto que el gobierno ha hablado de crecimientos del 3.6 este año, y ya el crecimiento del primer semestre habla del 2.9, el Banco de la República del 2.9, inclusive bancos internacionales de análisis hablan del 2%, y créame, señor presidente, que con esas expectativas poca credibilidad va a tener ese presupuesto, mucho más cuando los sectores que son llamados a ser motores del crecimiento económico, como es el agro, nos muestra apenas un crecimiento del 2.1%. Vemos que la industria en el primer semestre decreció 1.8%, y el sector de minas, sobre el cual también se han construido grandes expectativas. Sonido para terminar al senador Iván Duque. Yo le pido el favor, presidente, como le dije, que me permita hacer la intervención en nombre del partido. Yo no me lo voy a quitar más de 5 minutos. Siga, honorable senador. Ahora, la otra expectativa sobre la cual se dice que el gobierno ha tomado precauciones tiene que ver con el precio del petróleo. Y la verdad es que las expectativas del marco fiscal del 2013, del 2014 y del 2015 no están sustentadas en el comportamiento actual. Ya hay bancos de inversión como Goldman Sachs hablando de precios del petróleo para el 2016 por el orden de $20. Ya vemos que el precio actual está por debajo de la configuración presupuestal, y por cada dólar que decrece el precio del petróleo, la nación va a dejar de recibir cerca de 500.000 millones de pesos. Eso amerita otra desconfianza adicional de los mercados, porque el gobierno está soportando un presupuesto en un precio del petróleo que no corresponde ni a la realidad ni a la expectativa. Y en cuanto a producción, que también tiene que ver con la configuración del marco fiscal, esta gráfica nos demuestra que la perforación y la sísmica en el país han caído más de un 80% este año. Y se nos habla de austeridad inteligente también para generar confianza con los mercados. Señor ministro, nos dice acá que los mercados van a ver austeridad inteligente. Se pregunta uno, ¿será austeridad inteligente en los sectores que son llamados a jugar un papel neurálgico en la economía del país ahora? Cuando el sector rural tiene una reducción en su presupuesto de casi el 20%,
cuando el sector de minas va a tener una reducción de más del 10% y el sector de ciencia y tecnología de más del 5%. Eso no es creíble por los mercados, ni es creíble por quienes tienen que liderar la política pública, porque hay un inmenso divorcio entre las promesas del plan de desarrollo y la apropiación presupuestal. En cuanto a la industria y el Ministerio de Comercio y la responsabilidad de solventar los cuellos de botella, también vemos una reducción presupuestal del 0.6%, pero eso no es lo grave. Lo grave es que en el presupuesto regionalizado, que debe atender estos cuellos de botella en todo el país, 19 departamentos están por debajo de la asignación promedio y el 69% de los recursos se están destinando en la inversión regionalizada sectorial a turismo, como si los temas de desarrollo industrial y transformación productiva no fueran neurálgicos para el país. En educación, también se nos ha dicho que este presupuesto va a contribuir a que seamos la nación más educada. Se ha hablado de jornada única de 11.000 aulas y vemos ya una reducción en el presupuesto del sector por el orden del 7% solamente comparado con el 2015. Eso hace que esa promesa sea una falacia y que las metas de cumplimiento en materia de aulas no se vayan a conseguir. Se le dijo a este Senado que la reforma tributaria del año pasado era para mantener la inversión. Yo sí me preguntaría, ¿cuál inversión? Si comparamos el presupuesto del 2014 con el que hoy está aprobando este Congreso, y nos damos cuenta que solamente el sector transporte tiene una reducción del 29%, vivienda del 22%, ciencia y tecnología del 29%, es decir, aquellas áreas que necesitan gran inversión y frente a las cuales se hizo la promesa de la reforma tributaria están divorciadas del presupuesto del 2014. Los mercados también se van a dar cuenta que es otra promesa incumplida. En el presupuesto regionalizado, porque aquí también se ha anunciado que es en las regiones donde vamos a construir la política educativa y la política rural. ¿Cómo se atreven a decirle esto insultando la inteligencia de este Congreso cuando el rubro de educación no llega al 6% del presupuesto regionalizado y el rubro de apoyo al sector agrario para bienes públicos no llega al 5.3% y se nos dice que esto es para la paz? También subsisten pecados capitales en la forma en la como se maneja el presupuesto. Hay un 14% de partidas no regionalizadas a la discreción del gobierno. Yo me pregunto si los representantes y senadores van a tener alguna metodología transparente para acceder a ellos, o será la capacidad de presión en las oficinas y los despachos públicos lo que va a hacer que esa regionalización se priorice en función del costo político y el aprecio político de los congresistas. También otro pecado. 19 de 32 departamentos, señor presidente, tienen una reducción en el presupuesto de inversión regionalizado frente al 2014 y aquí seguimos hablando de desarrollo regional. Esa es otra falacia que los mercados van a tener que evaluar porque es otra mentira más del gobierno a este Congreso. Y subsisten además en el Ministerio de Hacienda una partida de 1 billón de pesos para proyectos. ¿Cómo se asignarán esos proyectos? ¿Cuáles son los criterios de transparencia? ¿Será la capacidad de presión política? ¿Cuáles serán los elementos? Eso también le preocupa a un Senado y a una Cámara que quiere ver los recursos para las regiones tramitarse con transparencia. Los mercados, señor presidente, están también preocupados por la expectativa de recaudo tributario, porque en el marco fiscal del 2014 y el del 2015, con la realidad, ya muestra un divorcio. Y como lo diría ayer el doctor Sergio Clavijo en el diario La República en una intervención, las expectativas de recaudo para el 2016 sí que se alejan de lo que el gobierno está vendiendo en este presupuesto. Ya voy a terminar y quiero decir dos cosas. Aquí se ha hablado de cumplir la regla fiscal y hemos tramitado las vigencias futuras sin el escrutinio del Congreso de la República.
En 2 años han pasado de 27 billones a 89 billones y las vigencias futuras ya son el 11% del PIB, que si se sumaran a la deuda pública ya son el 60% del Producto Interno Bruto. Y uno se debería preguntar si en la regla fiscal, cuando se habla del cálculo de la deuda, se están contando las vigencias futuras. Por eso, presidente, ojalá de esta reunión de hoy quede también una proposición para que las vigencias futuras a partir de este año pasen por el escrutinio del Congreso en la discusión del presupuesto nacional. Y ojalá que lo que ha ocurrido con Brasil y que ya se anuncia para México, Turquía y Colombia no sea una realidad. Nadie quiere ver que Colombia pierda el grado de inversión, pero la irresponsabilidad fiscal, la falta de sinceridad, el manejo de las vigencias futuras, el manejo de la deuda están conduciendo al país en esa dirección y es menester que quede constancia en este Congreso que transitamos hacia ese riesgo por el manejo politiquero e irresponsable de las finanzas públicas. Gracias, presidente.